prácticamente no se pone en duda de que es una carta auténtica del apóstol Pablo y todos los testimonios que hay concuerdan con ello. Uno de ellos, un testimonio histórico, es de Policarpo de Esmirna. Esmirna es una de esas iglesias que estaban también en Asia Menor, una de las 7 de Apocalipsis. Y este hombre fue discípulo del apóstol Juan. Y él escribe una carta a los filipenses en la que él dice que Pablo les escribió cartas cuando estuvo ausente. Interesante que menciona en plural, que Pablo escribió varias cartas a los filipenses. Y eso concuerda con el capítulo 3 y versículo 1 de Filipenses, donde Pablo les dice, hermanos míos, regocijaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Es decir, que ya les había escrito algunas otras cartas antes, pero esta es la que el Señor decidió que quedase para la posteridad, que formase parte del mensaje, de la revelación de Dios, de la doctrina, de la guía de Dios para su iglesia a través de los siglos. El hecho también de que se presente con Timoteo confirma la realidad de que Pablo fue su autor, además de otros datos personales que se incluyen. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que Pablo escribe esta carta? Bueno, a lo largo de la carta se menciona en varios lugares que Pablo está en prisión, capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, y otros. Entonces, como él está retenido en prisión y no puede ir a visitar personalmente a los hermanos, es el motivo por el que les escribe una carta. Una de las preguntas que nos hacemos es cuando se dice que está en prisión, ¿dónde estaría? ¿En qué lugar fue esa prisión? Sabemos que Pablo estuvo por lo menos en 3 lugares encarcelado y algunos sugieren un cuarto lugar, pero a mí me ofrece serias dudas por decir que no veo indicios suficientes. Pablo estuvo en la cárcel en Filipos, precisamente, nos lo cuenta Hechos capítulo 16, pero evidentemente no escribió desde allí la carta a los filipenses, no tenía sentido que les escribiera allí mismo una carta. El otro lugar donde estuvo Pablo en la cárcel fue en Jerusalén. En Jerusalén, donde fue detenido por seguridad, pero pronto fue trasladado a Cesarea. Y en Cesarea sí pasa 2 años en la cárcel. En la cárcel de Cesarea, y ahí tenéis en el mapa indicados con un círculo, Cesarea aquí mismo arriba de Jerusalén, y Filipos pues está aquí en Macedonia, en el centro de la imagen, más o menos hacia arriba. Pues en Jerusalén, en Cesarea, pasa 2 años bajo custodia, tenía alguna libertad y permitía que algunas personas le fueran a servir. Sabéis que en las cárceles de aquel tiempo no era como las actuales que están a pensión completa. En la cárcel antigua dependías de que la familia te llevara la comida y te llevaran cosas, si no, allí nadie se preocupaba de cuidar de ti. Pero la libertad ahí parece limitada. Y la tercera opción pues es Roma, la tercera o cuarta si consideramos Jerusalén también. Roma fue el destino. Después de estar en Cesarea 2 años, lo enviaron a Roma tras un largo viaje que duró más de 3 meses y ahí en Roma sí que tiene mucha libertad. Aunque está limitado, no puede salir de casa, pero sí que tiene toda la libertad para recibir gente, vienen, les predica, les enseña y también allí estuvo 2 años. Entonces ese es el lugar que se sugiere como el más probable de las cartas de la cautividad. Y el cuarto o quinto lugar sería Éfeso, porque Hechos 19 pues habla de revueltas y un gran alboroto, pero leyendo el capítulo no parece que hubo ninguna detención, simplemente hubo una asamblea en el teatro, pero no parece que hubo más que eso. Bueno, la pregunta es Filipenses, ¿desde dónde se escribiría? Lo que sí está claro es que Efesios, Colosenses y Filemón, que son las otras 3 cartas de la cautividad, aparte de Filipenses, deben tener el mismo lugar de origen porque tienen muchos puntos en común, mismo el portador de las cartas y otras menciones que hay en ellas, pues dan a entender que esas 3 fueron del mismo lugar. Ahora, Filipenses, la carta a los filipenses, pues nos quedaría un poco entre esas opciones, o Cesarea, donde no parece que fuera desde allí, sobre todo por la distancia.
porque habla de ir a visitarles. Y bueno, pues de Cesarea, como veis, a Filipos, pues había una distancia considerable. Por otra parte, cuando Pablo está en Cesarea, no está esperando ninguna liberación, está esperando todo lo contrario, que lo van a llevar hacia Roma. Entonces, Filipenses, en el capítulo 1, dice que él espera que las oraciones de los hermanos van a resultar en su liberación. Y además dice que está convencido de que lo van a liberar, con lo cual eso descarta que fuera escrita desde Cesarea. El caso de Éfeso sí que sería muy probable, entre otras cosas por la cercanía, porque claro, si dice que les va a visitar, pues está ahí bastante cerca de Filipos y encajaría bastante bien, ¿no? Les dice en el capítulo 2, versículo 24, confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero bueno, ir pronto no quiere decir que esté cerca. También es verdad que Filipenses habla del pretorio, habla de la casa del César, pero esas cosas podrían pues también concordar con Éfeso, porque allí el emperador y el gobernador tenían un palacio y además un destacamento de tropas. Pero como dijimos antes, Éfeso no parece ser que allí fuera encarcelado. Con lo cual nos lleva a la conclusión, que es la aceptada como con mayor evidencia, es la cárcel de Roma. Pablo está en la cárcel de Roma. En Filipenses 1, versículos del 20 al 26, habla del riesgo de muerte, aunque Pablo no sabe y cree y espera que va a salir de la cárcel, pero sí que hay riesgo de muerte. Y Roma es el lugar que la tradición cristiana escrita hasta el siglo XVIII pues sostiene que fue allí. Si la época de la carta, bueno, pues si las 4 cartas se escribieron desde Roma, en el mismo lugar, pues probablemente todas ellas fueron en torno al año 60 o poco después, Filipenses poco después del año 60. Si fuera de otro lugar, que sería Éfeso, pues entonces pudo ser bastante anterior, en los años 50 a 55, pero como digo, eso no parece el caso. Interesante también esta presentación, primer versículo de la carta. Bueno, tiene un par de cosillas interesantes el inicio de la carta. Una de ellas es que, a diferencia de la mayoría, casi todas las cartas de Pablo se presenta como apóstol, no con esa fuerza que veíamos en Gálatas, ¿no? Donde decía por autoridad, porque el Señor fue el que me puso, simplemente mencionando que es apóstol. A los filipenses no menciona la palabra que él es apóstol. Y sin duda tiene que ver con que esta es una carta especial, en el sentido de que hay una relación especial entre Pablo y esta iglesia. Es una carta mucho más personal, diríamos incluso más cariñosa, con lo cual Pablo evita usar este término de autoridad. Bueno, dicho eso, en cuanto a la autoría, al autor, hablemos de los destinatarios, de los filipenses y de su ciudad. Filipos es una ciudad importante. Mira lo que dice Hechos 16, versículo 12. Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Así que Lucas destaca 2 cosas importantes de la ciudad de Filipos. Una, que es la más importante del distrito de Macedonia, y la segunda, que tenía el calificativo de colonia romana. Eso hacía que sus habitantes pues, se sintieran muy orgullosos de pertenecer a esta ciudad. En ese capítulo 16 de Hechos, versículos 20 al 21, cuando hay una polémica por aquella adivina y que sus amos pues, se enfadan mucho porque Pablo la libera del espíritu que la poseía, y entonces terminan llevando a Pablo ante las autoridades y a sus acompañantes, pues dice el verso 20, después de haberlos presentado los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿Veis ahí el orgullo de los filipenses? Nosotros somos romanos, aunque no están en Roma, pero se llamaban romanos.
El nombre de Filipenses o de Filipos, el nombre de Filipos viene de un personaje que se llamaba Filipo de Macedonia, que la había capturado esta ciudad en el año 360 a.C. Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno, así que ya el padre de Alejandro había sido un conquistador. Pero en el tiempo de los romanos, que es donde viene este dato importante de somos romanos, en el tiempo de los romanos pues hubo una batalla por una rebeldía. Facción de tropas del Imperio Romano se rebelaron contra Julio César cuando fue asesinado, y a raíz de esta batalla, en el año 30 a.C., pues ganaron los que se impusieron sobre los rebeldes. Pues el emperador, el gobernador Octavio, ordenó que algunas familias de Italia, de italianos, tenían que irse a vivir a Filipos. Era una manera de consolidar, de asegurarse el dominio sobre la ciudad. Y a cambio de este esfuerzo de dejar su ciudad, su patria, e irse al extranjero, a otro lugar a vivir, pues les concedió el honor de convertirse en colonia romana. Así que todos los que vivieran y nacieran en Filipos podrían ser considerados como romanos. Así se dijo que Filipos era una Roma en miniatura. ¿Qué derechos especiales tenían los romanos? Bueno, pues tenían derechos con respecto a la propiedad, que era protegida. Tenían también la exención de los impuestos, no tenían que pagar impuestos como los demás ciudades conquistadas por Roma, que tenían que tributar, pues tenían la exención de esos impuestos. Además, como ciudadanos romanos, se libraban de los azotes. Si eran arrestados, no podían ser azotados, había que tratarlos con cierta dignidad. Y además, incluso si consideraban que era injusto el arresto, tenían el derecho de apelar al César, cosa que en otras ciudades del imperio, fuera de Roma, no había nada de eso. Bueno, eso dio pie a que precisamente Pablo, cuando es azotado, sin haberse hecho un juicio previo, tal y como nos cuenta Hechos el capítulo 16, él protesta, reclama y dice que no hay derecho, que no se puede hacer eso con un ciudadano romano. Y claro, los magistrados, cuando se enteran de eso, que han metido la pata, cogieron miedo, porque si Pablo les denuncia, pues probablemente se jugaban el puesto por no haber respetado a un ciudadano romano. Ahora, en la carta hay un dato interesante que tiene que ver con esta condición privilegiada de los filipenses como ciudadanos romanos. Y está en el capítulo 3, en el versículo 20, donde Pablo juega con este concepto de los privilegios de ser ciudadano romano para tomarlo como una ilustración, una comparación con el privilegio del creyente que es ciudadano del reino de los cielos. Frente a los demás, tenemos el privilegio de ser ciudadanos del reino de los cielos. En ese capítulo 3, versículo 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, una cosa más antes de hablar de la Iglesia, pues observamos que este lugar forma parte de la estrategia evangelística del apóstol Pablo. Pablo usa varias estrategias para evangelizar, mencionaremos luego otra, que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, pero una de ellas es dirigirse a las capitales importantes, los lugares importantes, los centros de reunión, porque desde allí no solamente se puede alcanzar a más personas, sino que desde allí también se puede expandir el evangelio a otros lugares. Ahora, ¿qué sabemos de la iglesia en Filipos? La iglesia en Filipos nació en el segundo viaje misionero de Pablo. En el primero, Pablo no sale de Asia y regresa, pero en el segundo, con aquel llamado macedónico, es llamado a venir hacia Europa, entrando en lo que hoy es Grecia, y uno de los primeros lugares donde él se detiene, porque hay una buena recepción al Evangelio, es Filipos. ¿Qué es lo que hace Pablo
para evangelizar en Filipos? Pues hace lo que en todas las ciudades a las que él va, primero busca a los judíos. El relato está en Hechos capítulo 16 y Pablo dice que el día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera de la ciudad, que solían ser ciudades amuralladas con sus puertas. Pues Hechos 16:13 dice, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué pensaba Pablo que a la orilla de un río iba a encontrar una reunión, digamos un culto judío? Pues porque en las normas de los judíos no se podía tener una sinagoga, un lugar de culto formal, si no había 10 cabezas de familia. Por lo tanto, entendemos y sabemos así que en Filipos había pocos judíos y como no había suficientes para tener una sinagoga, pues tenían las reuniones, el punto de encuentro, digamos, donde se citaban. Así Pablo, viniendo de lejos, sabía dónde buscar a los judíos, pues se dirige a la orilla del río. Como decía hace un momento, esta es otra estrategia de Pablo en la evangelización, que primero busca a los judíos. ¿Lo busca por qué? Pues porque busca personas que ya son temerosas de Dios, personas que están esperando al Mesías, que hay una base común y es más fácil hablarles a ellos del Evangelio. Y quizá un poco también respetando aquello de que el Evangelio primero era para los judíos. El mensaje que Pablo les predica, pues es el mensaje del Evangelio, la salvación por la fe. Incluso aquella adivina que les persigue en Hechos capítulo 16, versículo 17, curiosamente ella decía a la gente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación, os anuncian el camino de la salvación. Y en aquella historia tan conocida de ese momento histórico que fue la cárcel en Filipos, tenemos en Hechos 16 cómo Pablo predica el Evangelio al carcelero cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que ese es el mensaje que Pablo predicaba allí como primer lugar, primera iglesia de Europa, fundada en Europa. Bueno, la predicación del Evangelio, como era habitual en la mayor parte de los lugares, tenía también su precio. Y eso supuso que Pablo y Silas, en este caso, terminasen en la cárcel. Y en una cárcel, además, no solamente que no sería muy cómoda, sino que usaban el cepo. Y el cepo consiste en una estructura de madera con unos agujeros donde se sujetan los pies por el tobillo, de manera que no puedes moverte, no puedes ponerte de pie, no puedes cambiar la posición de las piernas, lo cual es realmente casi una tortura, es una situación muy, muy incómoda. Pero en este lugar, donde hay estas dificultades, Dios manifestó su poder también de una forma extraordinaria, sobrenatural. Es un lugar de aperturas. Dios actúa abriendo. ¿Qué es lo que abre Dios? Primero, abre el corazón de Lidia y de otras personas, de varias personas que se convirtieron en esta ciudad. También es uno de los lugares o una de las iglesias donde tenemos más nombres de personas que pertenecían a esa iglesia. En el libro de Hechos nos habla de Lidia y otros, y del carcelero y su familia. Pero en la carta a los filipenses nos menciona a Epafrodito, nos menciona a Evodia y nos menciona a Síntique, que eran miembros de esta iglesia. ¿En qué más se manifestó el poder de Dios en apertura en Filipos? Pues abriendo la salida a un espíritu inmundo, a un espíritu de demonios, por medio de un exorcismo. Todo eso está en el capítulo 16 de Hechos. Y el Señor manifestó ahí también ese poder sobre los espíritus.
Y en tercer lugar, la apertura de la cárcel a través de un terremoto. Dios, demostrando su control soberano sobre la naturaleza, pues hace que se abra la cárcel, que abre la salida a Pablo y a Silas de la cárcel. Bueno, la cárcel al final también formaba parte de la estrategia evangelística, porque ¿acaso los que están en la cárcel no necesitan escuchar también el Evangelio? Y a lo mejor de otra manera no les llegaría. Y de esa manera aquellos que estaban en la cárcel escucharon a Pablo cantar y orar y seguro que compartir el Evangelio, además de la familia del carcelero. En Filipos, después de esa situación, que lógicamente fue de tensión y de dificultades, pues Pablo y Silas deciden marchar. Van a viajar a otras ciudades para predicar el Evangelio, pero entendemos que allí se queda Lucas. Lucas se queda para afianzar, para discipular a los nuevos convertidos en esta ciudad de Filipos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues al final del capítulo 16 de Hechos encontramos que Lucas, que es el narrador, pasa del nosotros a ellos. Está hablando nosotros como que él está presente, pero una vez que Pablo y Silas se marchan de Filipos, Lucas habla de ellos como ellos. Ellos iban ellos, Pablo y Silas, con lo cual quiere decir que Lucas se quedó. Lucas se quedó un tiempo considerable en la ciudad de Filipos. Y seguro que fue una decisión muy adecuada, muy oportuna, porque sabemos que Lucas era gentil, no era judío como Pablo, sino que era gentil y era una persona entonces muy adecuada para transmitir el Evangelio a su cultura, a su gente, a la gente que tenía su mismo contexto. Lucas era hijo de padres macedonios y es incluso probable o posible que Lucas estudiara medicina precisamente en Filipos, así que era un lugar para él familiar. Y podríamos decir que esa también fue otra estrategia, ¿no? de cómo desarrollar el Evangelio cuando se abre un punto de misión, pues lo ideal de que en cuanto sea posible, pues los líderes locales vayan asumiendo y dirigiendo la obra en ese lugar. A este lugar de Filipos, a esta iglesia, Pablo la volverá a visitar 2 veces más en su tercer viaje misionero. Eso está relatado en Hechos capítulo 20, tanto a la ida como a la vuelta, Pablo pasa por la iglesia de Filipos. Bueno, todas estas idas y venidas y visitas hacen que Pablo tuviera una relación especial con estos creyentes. Y de hecho Pablo, cuando sale de la cárcel, antes de marcharse, va a visitar a Lidia, va a ver a los hermanos que están allí. Se ve que ya había un grupo consolidado de creyentes que se reunían. Y luego vamos a ver otras cosas especiales en la relación de esta iglesia con Pablo. En el capítulo 1, enseguida leemos como Pablo dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Y dice: os llevo en el corazón. Versículo 7, versículo 8, Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos. Así que es una carta de una relación especial de Pablo con los filipenses. Y ellos, por su parte, se implicaron mucho en cuidar de Pablo. Luego lo veremos en el capítulo 4. Decía al principio que hay otra cosa más que llama la atención en el encabezado de esta carta. La carta la dirige a los santos que están en Filipos y lo que aquí aparece, que no viene en otras cartas, es incluyendo a los obispos y diáconos. Quiere decir que en esta iglesia ya hay ancianos. Sabéis que la palabra obispos es equivalente a pastor o anciano. Son palabras indistintas en el Nuevo Testamento que describen la misma función dentro de la iglesia. La función de obispo, que significa sobreveedor o supervisor. El anciano habla de su madurez y luego el pastor pues habla de su tarea de pastor, de cuidar de la iglesia, pero siempre
se refieren a las mismas personas con esos nombres. Y luego al lado pone a los diáconos, lo cual da a entender que era un grupo de hermanos reconocidos, igual que se habían reconocido a los obispos. Eso quiere decir que esta iglesia, cuando recibe esta carta, pues ya ha tenido un desarrollo importante. Probablemente ha pasado tiempo, ha crecido en número, han crecido las actividades, han crecido las necesidades de los hermanos y por eso los ancianos han tenido que arroparse con diáconos que le ayuden, siguiendo el criterio que nos da Hechos capítulo 6. Cuando la tarea se acumula, pues hay que buscar hermanos en los que se pueden delegar tareas que no sean pues tan exclusivas o necesarias de que sean de los ancianos. Entonces los ancianos deben dedicarse principalmente a enseñar la palabra de Dios, a pastorear, a guiar la iglesia, y hay otros asuntos, las necesidades de los hermanos, que pueden ser atendidas por los diáconos, lo cual no quiere decir que son inferiores, sino que es un reparto de tareas, de funciones, que tiene que ver con los dones que Dios ha colocado a cada uno, que ha dado a cada uno. Solo quizá un apunte más sobre este versículo, notar que cuando dice a los santos, incluyendo a los obispos y diáconos, no pone a los obispos y diáconos por encima de la iglesia, sino que están incluidos. Y los ancianos, siempre que vemos en otras epístolas la mención, se mencionan que están entre la iglesia, no están por encima de la iglesia, están incluidos en la iglesia, pero tienen esa función, en este caso, de gobierno de la iglesia. Vamos a hablar ahora de el propósito de esta carta, por qué se escribió, cuál fue el motivo, ¿no? La ocasión. Bueno, como venimos diciendo, Pablo se ve que tenía una comunicación periódica con la iglesia, y cuando tú tienes una relación más o menos periódica con una iglesia, pues sabes lo que ocurre, qué es lo que ocurre en esa iglesia y cómo van las cosas. Y Pablo estaba al día y por eso le lleva a escribir pues, con algunos consejos o algunas advertencias, alguna enseñanza que tiene que transmitir a la iglesia. Y por eso habla de algunas cuestiones concretas que vamos a mencionar en un momento. Y también sabemos que Epafrodito, que era uno de los miembros de la iglesia, fue enviado por la iglesia a Roma, a la cárcel donde está Pablo, para servirle, para ayudarle, y se le dice que Epafrodito era mensajero de la iglesia. Así que él seguro que llevó noticias e informó a Pablo, y eso motivó que Pablo escribiera esta carta a los hermanos en Filipos. Bueno, aborda varios aspectos de carácter personal. Uno que destaca es que esta carta es una carta de acuse de recibo. Pablo ha recibido una ofrenda, un donativo de la iglesia de Filipos, de los hermanos en Filipos, y ahora pues va a escribir dándoles las gracias. Eso lo leemos en el capítulo 2, especialmente en el capítulo 4, versículos del 10 al 18, donde Pablo les da gracias porque se acordaron de él, y él dice, bueno, ya sé que no lo pudisteis hacer cuando quisisteis muchas veces, pero habla de la oportunidad, de que a Pablo pasó por momentos de necesidad. Ser misionero no quiere decir que uno no se muere de hambre, pero tampoco navega en la abundancia, pero siempre llega a su tiempo lo necesario y lo suficiente. Y hay momentos mejores y hay momentos peores, y Pablo nos enseña al creyente a tener contentamiento. No quiere decir estar contento, no siempre uno está contento, pero contentamiento en cualquier situación. Pablo dice, muchas gracias, me ha venido fenomenal, pero gracias a Dios he aprendido a estar con contentamiento, sea cual sea mi situación. Un dato interesante también leyendo la carta con este contexto es que es probable que en el capítulo 1 ya, versículo 5, hay una referencia a esa ofrenda, a ese donativo. Aunque luego dejó Pablo para el final, para hablar de dinero, cosa que hacemos muchas veces nosotros también, ¿verdad? En nuestras reuniones, pues el dinero lo dejamos para el final, pero hay aquí un indicio en el versículo 5 del capítulo 1.
Cuando Pablo les está escribiendo y les da gracias, dice, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y esa palabra participación o comunión, según qué versión de la Biblia tengas delante, es una palabra que en 2 Corintios 9 y en Romanos 15 se usa para referirse al sentido económico, a una contribución económica. Y digo que es interesante esta referencia porque detrás se puede ver un concepto que yo considero que es importante, o por lo menos para poner en valor, y es cómo Pablo ve la ofrenda que le han hecho los filipenses. Pues esa ofrenda la ve primero como una donación a la obra del Señor. Y luego en el capítulo 4 ve el segundo aspecto, que es su beneficio personal, lógicamente para sus necesidades. Pero el dinero que los hermanos están enviando a un misionero, dice, es vuestra participación en el Evangelio, es vuestra participación en la obra de Dios. Y creo que es un concepto que vale la pena destacarlo, que cuando nosotros ofrendamos, que cuando ofrendamos para los misioneros, estamos también participando en la evangelización, estamos participando en la obra de Dios. Lógicamente también cubriendo las necesidades de los misioneros. En esta carta también se entiende que, y luego junto con otra más, se entiende que no fue una única ocasión, sino que fueron varias veces, por lo menos tenemos constancia de unas 3 veces, que los filipenses en 3 ocasiones diferentes enviaron sus ofrendas para ayudar a Pablo en su ministerio. Segunda cuestión de la que trata la carta, de lo que trata de por qué la escribió Pablo. La escribe para que los hermanos sepan cuál es su situación. Lógicamente están preocupados porque él está en la cárcel y entonces lo que busca Pablo también es tranquilizarles por su preocupación, les explica cuál es su situación, que está en la prisión. También le habla de que lamenta que hay por ahí malos predicadores que van con malas motivaciones predicando y que incluso hasta quieren perjudicarle a él. Pero todas esas cosas negativas, Pablo siempre las expone con una nota de esperanza, con una nota positiva, con enfoque positivo, porque aún la adversidad, aún las cosas contrarias, el Señor las usa para bien. Por ejemplo, esos predicadores con malas motivaciones queriendo hacerle daño. Pero Pablo dice, sin embargo, yo me alegro que el Evangelio se está predicando, el Evangelio no está preso. Qué bueno aprender de Pablo, ¿verdad? De esas situaciones duras que tuvo que afrontar, el que nosotros también podamos ver la vida, ver nuestras circunstancias, aquellas que no nos gustan, pero desde otro punto de vista, que seguro que es el punto de vista de Dios, que Dios está haciendo su obra aún en medio y a pesar de la adversidad. Tercer motivo, otra preocupación de los hermanos de Filipos. ¿Qué pasará con Epafrodito? No lo sabemos, pero hasta es posible que Epafrodito fuera uno de los pastores de la iglesia. Y están preocupados porque lo enviaron allá con Pablo y resulta que va a hacer una labor tan buena y se enferma de gravedad, hasta tal punto que se teme por su vida. Eso está en el capítulo 2. Y Pablo tiene buenas noticias para tranquilizar a los hermanos. Mira, estuvo a punto de morir, pero Epafrodito se ha recuperado y además os lo voy a enviar con esta carta para que os quedéis tranquilos. Y un cuarto motivo, pues sería preparar la visita de Timoteo. Y además él espera que incluso la suya propia, espera que pronto pueda salir de la cárcel y les pueda visitar. Así que estos son algunos de los motivos por qué Pablo escribe esta carta y que indirectamente pues, nos hablan de su contenido. Pero también hay otros asuntos. Hay preocupación por algunos problemas. No todos son buenas noticias en esta iglesia. ¿Cuál sería el tema principal de la carta a los Efesios? Bueno, no me lo contestes, porque a lo mejor uno se lleva una sorpresa.
Es verdad que la palabra gozo es la que destaca, pero quizá como tema, el tema más importante que enfoca esta carta es el tema de la unidad, la importancia de la unión de la Iglesia, de los hermanos. Y Pablo aquí está afrontando que hay problemas de desunión en esta Iglesia. En principio entre dos hermanas que además eran o habían sido fieles colaboradoras en el Evangelio, colaboradores de Pablo en su ministerio. Filipenses 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Bueno, podríamos preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué Pablo lo hace público en una carta a la Iglesia? Se lo podría haber dicho a Epafrodito: mira, Epafrodito, dales este consejo a estas hermanas. ¿Por qué Pablo lo publica en la carta? Bueno, pues sin duda porque el conflicto también era público en la Iglesia y por lo tanto era una exhortación para toda la Iglesia y para que nadie se pusiera o tomase posición, como queriendo sin querer hacemos en muchas ocasiones, nos ponemos de un lado o de otro. Y de una manera, al hacerlo público, Pablo está exhortando a toda la Iglesia. La segunda pregunta que me surge cuando leo eso, o me hace pensar, bueno, y el apóstol no podría decir quién tiene razón y quién no la tiene. Pues seguramente podría. Pero Pablo no entra en quién tiene razón o quién tiene la culpa, sino simplemente enfoca lo importante que es la armonía, estar en armonía. Y la armonía significa conjugar notas diferentes. Una armonía no es que todos tocan la nota do. En el acorde de do mayor se tocan las notas do, mi y sol. Y la armonía no es que todos toquen do, sino que unos tocan do, otros mi, otros sol, pero suena el acorde de do mayor y hay armonía y suena bien. Y Pablo está poniendo en valor que por encima de nuestros criterios personales, que seguramente era el caso por alguna opinión personal, que son las que causan las divisiones, que tenemos que vivir en armonía, respetándonos unos a otros con nuestras diferencias, pero que vivamos en armonía. Otro problema en la Iglesia, pues de tipo doctrinal o ético, los judaizantes. En el capítulo 3, los primeros versículos, Pablo ha detectado que están influyendo en la Iglesia y les advierte, le dice: cuidaos de los perros. Bueno, vaya palabras usaba Pablo, nos andaba con diplomacia. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, la falsa incircuncisión. Así que cuidado con estas influencias doctrinales que están enfocadas en la carne y no en el espíritu. También, posiblemente relacionado con eso, había como dos grupos dentro de la Iglesia en contradicción. Capítulo 3 sugiere, el verso del 12 al 16, que había un grupo que eran los perfeccionistas. Estos, todo estaba mal. Hay que hacer las cosas así, 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 y si no, está mal hecho. Y a estos perfeccionistas Pablo les dice: mira, pues yo también quiero ser perfecto, pero todavía no lo soy. Así que aquí perfecto no hay uno. Es la meta, pero hay que esforzarse, pero aquí perfecto no hay nadie. Y luego el otro grupo, antagónico en el otro extremo, pues lo menciona en los versículos siguientes, 18 y 19. Pues son aquellos que están dados al libertinaje. Piensan, y son los que, dice, solo piensan en las cosas terrenales. Y aquí todo vale, ¿no? Entonces están los dos extremos. Y esto yo creo que ocurre casi en todas las iglesias, ¿no? Con frecuencia tenemos estas tendencias. Los perfeccionistas y también los libertinos. Qué difícil, ¿verdad? Pero tenemos que buscar el equilibrio. Y en último lugar, en cuanto a la situación, Pablo escribe también porque hay oposición de fuera de la Iglesia. Y esa Iglesia pues también está sufriendo
la persecución, y en el versículo 28 del capítulo 1 pues les dice: en ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Así que exhortándoles a tener buen ánimo a pesar de la oposición. Ya nos acercamos al final también de nuestro tiempo. El contenido y la estructura de esta carta. Bueno, como decía, hay varios temas. Algunos han dicho que es la carta sobre cómo vivir la vida cristiana, y seguro que hay pautas en ese sentido. El tema de la unidad parece que es el dominante en este caso. El problema de las divisiones y de la falta de unidad, donde Pablo tiene que exhortar que es importante la unidad. Jesús oró por eso, sabía que es una lucha que tenemos en la Iglesia de todos los tiempos, el mantener la unidad de la Iglesia. Y claro, es algo clave para el testimonio, porque Jesús lo dijo, que para que el mundo crea es necesaria esa unidad. Y el argumento que usa Pablo para exhortar a la unidad, pues especialmente es el enfoque en Cristo, que se humilló a sí mismo por amor a nosotros, se sacrificó por nosotros, y para que haya unidad en la Iglesia, pues también tenemos que ser humildes, tenemos que saber humillarnos, incluso sacrificarnos por amor al otro. Esa unión también nace del amor del Padre y de la comunión del Espíritu. El Espíritu es el que hace la comunión y el amor del Padre es el que nos debe ayudar. Esta unidad, pues es la respuesta de Pablo a la situación de esta Iglesia, que busquen la unidad. Hay una última palabra que he puesto ahí interesante, que se repite muchas veces en esta carta, la palabra todos, todos. Es como si Pablo, cuando les está escribiendo, sabe que hay estos grupos, que hay estas tensiones, que hay estas divisiones, y él siempre habla de todos. Saluda a todos, ora por todos, da aliento a todos, pide a todos que sigan el ejemplo de Cristo, da advertencias a todos, exhorta a todos y saluda a todos. En todos los capítulos, Pablo usa esa palabra todos. Es como diciendo: yo no acepto que haya dos grupos. En la Iglesia no puede haber dos grupos. Aquí todos somos juntos, una unidad. Hay alguna referencia también a la exhortación, a la enemistad de la cruz, como la cruz de Cristo pues genera enemistad en los incrédulos, y como es también un desafío para el creyente la vida del cristiano de tomar nuestra cruz. Hay referencias al día del Señor, al día de la venida del Señor, también muy importante, repetido un montón de veces en esta carta tan pequeña. No sé si lo he puesto aquí o no. Sí, el día de la venida del Señor. Fijaos, hay cuántas citas que hablan de la venida del Señor. Y esta es nuestra motivación para la fidelidad, es la motivación para pasar por alto pues las tensiones, rivalidades, para que estemos enfocados en lo importante que es prepararnos para la venida del Señor y que muchas personas lleguen a conocer el Evangelio para cuando el Señor venga. Así que esta doctrina de la segunda venida, que aparece en todas las cartas de Pablo, es un tema que debemos de repetir quizá con más frecuencia. Y otro tema muy importante en esta carta es la cristología, sobre todo en ese cántico, en esos versos del capítulo 2, con la humillación y la exaltación de Cristo, su deidad preexistente, su naturaleza humana adquirida en la encarnación, su muerte voluntaria, la exaltación que viene después de la cruz, y todo ello para llamarnos a los creyentes a tener el mismo sentir de Cristo y de humillarnos si queremos recibir en su momento también nuestra exaltación. Así que ese himno muy importante. Casi unas curiosidades. La carta no tiene citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, decíamos antes que es una iglesia que apenas hay judíos convertidos, la mayoría son gentiles, entonces para ellos el Antiguo Testamento no era tan importante esas referencias. Pablo enseña a cada lugar, pues acorde
con la situación de las personas, algo que aprendemos también de esa estrategia de la predicación, que debe estar enfocada a quién tenemos delante, qué clase de personas, cuál es su situación, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus creencias. Y entonces podemos predicar un evangelio acorde a su necesidad, que dé respuestas a sus necesidades. Y quizá una penúltima cosa, esta carta destaca por el reconocimiento de la labor de las mujeres. Capítulo 4, versículo 3, habla de esas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y otros colaboradores. Y parece ser que los historiadores dicen que esta era una ciudad bastante avanzada en este sentido, que las mujeres en esa región de Macedonia y en otros lugares, en otras capitales como Tesalónica, pues tenían un reconocimiento que no tenían en otras poblaciones. Y de hecho leemos que en Tesalónica, Hechos 17, que Pablo dice, o Lucas recuerda o destaca, que se convirtieron muchas de las mujeres principales de la ciudad, ¿no? Así que ellas tienen un protagonismo importante en esta ciudad de Filipos. Ya mencionábamos al principio el caso de Lidia, también, que ella abre su casa y parece que allí se reúnen también los hermanos. Y luego las otras palabras destacadas, como puede ser evangelio, 9 veces, pensar, importante pensar, la mente determina nuestra manera de vivir. Y como no podía ser, pues hay que mencionar, lógicamente, el gozo o el regocijo, que se menciona unas 15 veces en esta carta. Así que en ese contexto de la carta, escuchar acerca del gozo y del regocijo es una gran lección para los creyentes en dificultades en todos los tiempos y un gran desafío a mostrar el gozo del Señor, el regocijo en el Señor, aunque no sean las circunstancias, pero en el Señor. Y eso agrada al Señor y es un testimonio seguro de impacto. Muy bien, ha pasado el tiempo, así que yo voy a terminar aquí. Los siguientes serían bosquejos, pero no importa demasiado porque eso los podéis buscar en Biblias de estudio y en otros comentarios bíblicos.